mundo es de mi Dios, es un himno que tocó Pablo y sin duda es una de las alabanzas más hermosas de nuestro ordinario editorial. Muy bien. La palabra redención es una que tiene una importancia vital para nosotros los cristianos. Y es el tema del texto en el que vamos a meditar esta mañana al continuar con nuestro estudio sobre la carta a los Efesios. Pero antes vamos a orar para pedirle detalles acerca del significado de la palabra redención. Déjenme recordarles rápidamente en dónde estamos en el estudio de Efesios, de manera de contexto. Pablo está escribiendo para que sus lectores de antes y de hoy entendamos que Dios ve a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Pablo quiere que todos los cristianos que lean la carta entonces y ahora entendamos que Cristo se manifiesta al mundo a través de su iglesia. La iglesia entonces no es una organización, la iglesia es un organismo. Y eso es muy importante que lo entendamos. Estoy hablando que lo entendamos nosotros, en Puerta de Salvación. Por eso en el boletín, de un tiempo para acá, aparece, si se fijan, una frase que dice: la iglesia no es un lugar a donde ir, la iglesia es una comunidad a la cual pertenecer. No venimos a la iglesia, pertenecemos a la iglesia, ustedes y yo, al cuerpo a través del cual nuestro Señor se manifiesta al mundo. Jesucristo hace a través de su iglesia exactamente lo que hacía cuando Él caminó de manera personal por este mundo. Esa es la iglesia de Cristo, ni más ni menos. La primera gran verdad acerca del cuerpo de Cristo es que fue planeado antes de la fundación del mundo. En los versículos 3 al 14 del capítulo 1, que son los que estamos estudiando en este inicio de nuestro estudio de Efesios, tenemos un bosquejo de ese plan eterno de Dios para formar su cuerpo. La semana pasada vimos la primera parte de ese plan, cuando estudiamos los versículos 4, 5 y la primera parte del versículo 6. Dijimos que la palabra clave aquí es elección. La primera parte del plan fue elegir a quienes formarían el cuerpo de Cristo. Dios nos eligió desde la eternidad para formar parte de su iglesia. Luego entonces dijimos, el que ustedes y yo seamos parte de la iglesia de Cristo, el que nos congreguemos en Puerta de Salvación, no es obra de la casualidad. Inclusive empleamos esa expresión: en la iglesia no hay huelemoles, en la iglesia no hay solo vinos. Nadie llega a la iglesia por casualidad o porque se le iba pasando y se le ocurrió llegar. Estamos aquí porque Dios lo planeó así desde la eternidad, desde antes de que la historia se echase a andar. Y en el calendario perfecto de Dios, cada uno de nosotros fue agregado al cuerpo de Cristo. Cuando Dios quiso, donde Dios quiso. Y luego Él nos ha movido de acuerdo a lo que Él quiere y necesita que hagamos, en donde Él quiere y necesita que lo hagamos. De tal manera que quizás nosotros conocimos a Cristo en Sion o en alguna otra iglesia cristiana, y en su momento Dios nos llamó ahí, pero en un momento también Dios nos sacó de ahí, nos trajo a este lugar porque necesita los talentos que tenemos para el trabajo del reino que se está haciendo en este lugar. Entonces, la elección es la parte pasada del plan. El aspecto presente de ese plan es la redención. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y la tercera parte es la herencia, que lo veremos Dios mediante el domingo próximo. Así que el contexto de lo que veremos hoy es que Dios tiene elegido a su pueblo, a su iglesia. La parte siguiente es cómo reunir a ese pueblo.
Y la palabra clave es redención. Él tuvo que redimirnos porque éramos esclavos. Y entonces había que comprarnos para poder o para que pudiésemos pertenecer a Él. Déjenme leer el pasaje una vez más para que vayamos entendiendo de qué se trata, de qué se va a tratar el sermón esta mañana. Efesios 1 del 6 al 10. Para alabanza de sus aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y así la entrada como que hay mucha información. Acuérdense que dijimos es que Pablo está inspirado y se sigue y se sigue y se sigue. De tal manera que desde el capítulo 3 hasta el versículo 14 es una sola oración. Si usted se fija, los versículos o terminan en coma o terminan en punto y seguido. Porque él está hablando y hablando y hablando y hablando de ese plan que Dios tenía para formar su iglesia. Entonces por eso necesitamos detenernos un momento y reflexionar en todo esto que Pablo como que avienta así a la hoja, y entonces tenemos que ir desmenuzándolo poco a poco y ver la riqueza, porque en realidad son pasajes de una riqueza extraordinaria para nuestras vidas. Este pasaje, por ejemplo, explica mejor que ninguno otro en la Biblia lo que es la redención, para que su iglesia que había elegido en el pasado se reuniera y pudiera disfrutar de la herencia que tiene para ella en el futuro. Dios tuvo que redimirnos. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa redención? ¿Qué es redimir algo o a alguien? En términos sencillos, redención es una liberación mediante el pago de un precio. Eso es la redención, la liberación de algo o de alguien mediante el pago de un precio. Para entenderlo mejor y aplicarlo a nosotros, como éramos esclavos, Dios pagó el precio de nuestra libertad. Eso significa que Él nos redimió. Así que cuando leemos en Efesios 1:7, en quien tenemos redención, debemos entender que Dios pagó el precio de nuestra libertad. Ahora, ¿de quién éramos esclavos? ¿Quién nos tenía cautivos que Dios nos tuvo que redimir, que Dios nos tuvo que liberar? Un pasaje del Evangelio nos da la respuesta. Si usted va a Juan capítulo 8, versículo 34, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado.